Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Profe, nosotros para nuestra primera intervención decidimos hacer entrevistas. Decidimos que esta era una forma para entrar dentro del ámbito que queremos desempeñar con Natural Children o la naturaleza de los niños. Por eso decidimos la parte de saber la opinión de las personas antes como tal de hacer, el proyecto ya plasmado. Entonces, dentro de las preguntas que incluimos, está la número uno, le preguntamos a la gente qué te parece la idea de la naturaleza de los niños o Nature Children. Segundo, ¿crees que es importante la enseñanza de historia desde una edad temprana? Tercero, ¿somos los colombianos parte del olvido histórico? Sí, no y el por qué. Cuarto, si fueras un niño y volvieras en el pasado, ¿qué harías para mejorar tu futuro? Y número 5, es necesario saber de dónde vienes para saber a dónde vas, sí, no y el por qué. Y estas fueron nuestras respuestas. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Villalba, soy parte del grupo Nature Children o la naturaleza de los niños. Nosotros para la primera intervención de grupo escogimos hacer entrevistas acerca de lo que la gente piensa de nuestro proyecto y para eso nos acompaña el día de hoy mi mamá, Erika Pérez. Ella nos va a responder unas preguntas acerca de cómo ve nuestro proyecto y cómo lo podemos guiar hacia un ámbito mejor. Entonces, empecemos con la primera pregunta, mamá. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece la idea de Nature Children? Pues me parece que está bastante enfocada hacia los niños. Es importante que los niños aprendan la parte histórica, que haga parte de su cultura, porque se ha perdido bastante eso hoy en día en nuestra sociedad. Es bastante importante que el grupo trabaje y haga énfasis en este tipo de proyectos para que este tipo de cultura no se pierda. Muchas gracias. Aparte de eso, ¿crees que es importante que la enseñanza de historia desde un ámbito, tiene que verse en una edad temprana, digámoslo así? Totalmente, totalmente. Es bastante importante enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a que manejen esa parte histórica de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Pienso que eso enseña bastante las bases en los chicos desde una edad temprana. Por eso pienso que es bastante importante que se le haga énfasis desde que son chiquitos y se pueda manejar eso en los colegios. O sea que se podría crear una materia estricta en esa área, digamos como el área de historia. Sí, en realidad no sé si estoy mal, pero creo que hoy en día esa materia de historia no existe, ¿no? Antiguamente, pues en la época de uno sí existía, que eran historia, geografía, democracia o cívica, que llamaban en nuestra época. Hoy en día creo que solamente es el área de sociales y en realidad pues no se aprovechan bastantes conceptos acerca de cada una de esas materias. Entonces es importante porque no se dejan situaciones de nuestra sociedad en el pasado, sino que siempre va a estar ahí latente y presente en nuestra sociedad la historia de nuestro país y la historia pues de nuestro mundo. Exactamente, y que nosotros también buscamos que esta materia no se vea como algo estricto, sino como algo creativo. Por eso pensamos en implantarlo en niños de edades de 5 a 8 años también. Por otro lado, quiero preguntarte, ¿somos los colombianos parte del olvido histórico? Total, ¿Sí? totalmente, totalmente. Yo pienso que hoy en día los chicos tienen acceso a eso y desafortunadamente tiene que ser así, es por medio de las noticias y bueno, realmente no muestran las cosas como una manera de enseñanza, sino como algo trágico. Entonces, por eso es que es importante que esa parte de la historia no se pierda, porque sencillamente pues un noticiero muestra la noticia de pronto de una forma trágica o de una forma poco cultural, poco educativa. Entonces no hay una buena información y sencillamente los hechos históricos de nuestro país
quedan ahí, en una simple noticia, no en algo creativo que de pronto le entre a los chicos o le entre a los niños o a los adolescentes, sino que sencillamente se queda en algo ahí en stand-by y no hay mucho énfasis en que los muchachos quieran aprender, sino sencillamente pasa desapercibido. Exactamente. Aparte de eso, si fueras una niña otra vez, ¿a ti qué te gustaría aprender para el futuro que estás viviendo o para el que vas a vivir? Uy, esa pregunta es bastante creativa. Bueno, yo pienso que si yo fuera niña otra vez, me educaría más. Yo pienso que me educaría más y buscaría más oportunidades. Hoy en día los chicos tienen todas las alternativas al fenómeno llamado Internet, las, las digámoslo así, no, digámoslo así, las ventajas que tienen hoy en día para culturizarse y para aprender y para enseñar son bastante amplias, bastante abiertas. Entonces en nuestra época no existía eso, en nuestra época era la biblioteca o los libros de la casa, entonces era algo más chiquito, más compacto. Hoy en día es supremamente extenso, entonces yo pienso que me hubiera educado más, me hubiera culturizado más y para mi futuro hubiera sido bastante amplio porque, bueno, no sé, pienso que hubiera ampliado más mis metas como mi visión, entonces pienso que hubiera enfatizado más en esa parte educativa en cuanto a mi concepto propio. Además que teniendo en cuenta que hoy en día desaprovechamos mucho las oportunidades, la generación de hoy en día, digámoslo así, que desaprovecha mucho las ventajas que se le dan. Entonces, si la persona, mi pregunta es también para ti, si las personas sabemos de dónde, bueno, es necesario saber de dónde venimos y para saber a dónde vamos. Sí, claro, es necesario. Es necesario saber de dónde venimos, ¿por qué? Porque eso hace parte de nosotros mismos. Y esa parte es esa parte histórica, no solamente de nuestra familia, de nuestra descendencia, sino también de esa parte histórica de nuestro país, total. Pienso que eso hace parte total de dónde venimos. Y obvio, para dónde vamos, porque son bases que nos ayudan a profundizar más en esa parte educativa y cultural que queremos que no se olvide. Las generaciones tienden a olvidar y hoy en día, vuelvo y digo, desafortunado y afortunadamente el Internet es una situación en donde tú encuentras todo y no te tomas la molestia de buscar un libro, de leer un libro, de ampliar más tu aprendizaje por medio de algo más físico, más táctil, de ir y mirar, de conocer, sino que sencillamente todo lo buscas en Internet. Entonces, sí, el Internet es importante, nos ayuda a avanzar bastante, pero no podemos olvidar, no podemos dejar atrás esa historia, esa cultura, esas enseñanzas de nuestra sociedad. Son bases importantes que no se pueden olvidar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos, esa generación futura enfatice y no olvide. Es importante no olvidar. Cuando uno no olvida, siempre las cosas bonitas están presentes. Exacto, y aparte de eso, hablando de lo que tú dices, la profesora nos hizo un taller en donde nos hizo traer una foto antigua acerca de pues, las personas que habían sido parte de nuestra familia. Entre esas personas yo traje la foto de la abuelita Lisa y a ella le gustó muchísimo y ella me dijo que de qué año era la foto, más o menos como de los 30, cuando la abuelita Lisa tenía como unos... Bueno, en realidad esa foto es más o menos, digámoslo así, no tanto de los 30, esa foto es como de los 50 aproximadamente, 50 y 52 aproximadamente, es esa foto. Es una foto bastante antigua que se ha manejado de generación y está el abuelito y hay muchas cosas que hay que dejarlas presentes siempre ahí en nuestras familias. Exacto, y esa foto nos toca muchísimo a todos, entonces eso hace parte de nuestra historia. Y espero que en esta primera intervención logremos tener las bases para poder crear un gran proyecto. Muchas gracias. Gracias.
Entonces, buenas noches, hoy me encuentro aquí con Kenia Plata para hacerle 5 preguntas sobre nuestro proyecto de intervención hacia lo ciudadano. Entonces, la primera pregunta, ¿qué te parece la idea de Nature's Children? Pues me parece muy bien porque ahorita los niños, los jóvenes, adolescentes han olvidado la historia de nuestro país. Ahorita pues ya ellos están como detrás de otras cosas, de otra innovación. La segunda sería, ¿crees que es importante la enseñanza de historia desde una temprana edad? Sí, claro. Porque pues a ellos ya se le, estando en una edad muy temprana, ellos van aprendiendo cuál es nuestra historia, de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados, nuestras costumbres, nuestra cultura. La tercera sería, ¿somos los colombianos parte del olvido histórico? Tal vez sí, ya en este siglo XXI sí, porque ya no nos interesamos por nuestra historia, por ¿cómo te digo? Lo hermoso que tiene nuestro país, toda la arquitectura, sí, todo lo que nos hace ser, ¿cómo te digo? Parte de nuestra esencia. Acuérdate, si fueras un niño y volvieras al pasado, ¿qué harías para mejorar tu futuro? Bueno, ¿qué haría? Primeramente, estudiar, porque es que en tiempos atrás estudiar no era una prioridad. Pues, nadie obligaba a otro a estudiar, sino que pues ya uno lo hacía por comer, porque le gustaba, pero no era. Y por eso es que hay mucho analfabetismo. Ahorita en la gente adulta hay mucho analfabetismo por eso, porque no se interesaban por el estudio. Vale. La última y quinta pregunta ¿es necesario saber de dónde vienes para saber a dónde vas? Sí, es necesario, porque si yo sé mi cultura, mis raíces, mis tradiciones, y pues yo creo que a donde yo voy a ir, voy siempre a llevar eso presente. Y pues ni nadie me va a venir con cuenta a decir, no, es que esto es así. Si yo llevo ya un conocimiento, yo sé que las cosas son así, no como otras personas dicen. Muchas gracias. Sí considero que es muy importante la enseñanza de la historia para los niños de temprana edad, ya que con esto los niños desde temprana edad van a reconocer lo que es Colombia y lo que fue Colombia y cómo del pasado al presente ha evolucionado. Sí considero que Colombia está en el olvido en el concepto histórico, ya que los mismos colombianos nos hemos encargado de dejar esa historia y lo que nos representa y lo que nos hace colombianos, lo hemos dejado a un lado, no hemos resaltado tanto la cultura de lo que venimos siendo desde un pasado. Si yo fuera niña otra vez, me hubiera gustado escuchar más las historias de mis abuelos, incluso de mis padres, ya que son ellos los mismos protagonistas de lo que fue Colombia en un pasado. Sí me hubiera gustado escucharlos más porque tendría un poquito más de razón en lo que respecta a temas del pasado de Colombia que afectan aún en la actualidad, como lo es la guerra, la corrupción y demás. Sí considero que es necesario saber de dónde soy para saber a dónde voy, ya que con esto tenemos más claro cuál es nuestra identidad y de qué forma se ha venido construyendo. Hay muchas cosas que nos caracterizan a nosotros los colombianos y cosas que ni siquiera tenemos en cuenta a la hora de hasta presentarnos en una entrevista. Cuando vamos a conocer a ciertas personas nos damos cuenta de quiénes somos realmente y por qué fue así. Bueno, nos encontramos con Luz Marina y previamente ya le había comentado algo del proyecto de Nature Children y pues quisiera saber si me vas a responder unas preguntas. Claro que sí, con todo el gusto. Bueno, ¿qué te parece la idea del proyecto Nature Children? Uy, genial, me parece un proyecto que va a tener gran éxito
porque se está tomando conciencia de las generaciones nuevas hacia el futuro y hacia la renovación de todos los recursos naturales para la misma supervivencia. Ok. ¿Crees que es importante la enseñanza de la historia desde una edad temprana? Sí, es importante. Es importante porque queda en la recordación de los jóvenes, de los niños, y son pasos que no se van a olvidar y los van a utilizar en su vida personal y práctica con toda la relación del mundo. ¿Tú crees que los colombianos somos parte del olvido histórico? Sí, no, ¿y por qué? Los colombianos somos parte del olvido histórico, una parte, no todos, porque los que se han encargado de que seamos parte fundamental de esos olvidos rescatan esas generaciones y hacen que eso esté vivo y esté presente en todo momento, de una u otra manera, con proyectos, con escuelas. Hay gente que se dedica como a rescatar esos olvidos y programas, talleres, ahora se llaman fundaciones que pueden rescatar hasta esas partes olvidadas. Ok. Si fueras nuevamente una niña y volvieras en el pasado, ¿qué harías para mejorar tu futuro? No recordaría, podría sacar iniciativas de volver a mirar hacia atrás, de pronto indagando, investigando, leyendo, consultando para recuperar ese atrás, pero llevarlo hacia el futuro y ponerlo en práctica, sobre todo la práctica para rescatar ese pasado. Ok, y una última pregunta, ¿es necesario saber de dónde vienes para saber a dónde vas? No, no es necesario. No es necesario saber de dónde vienes, pero sí tenerlo presente y valorar qué fui para llegar a alcanzar muchos otros deseos que tengo para el futuro. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo y qué chévere que me hayas respondido las preguntas. Con todo gusto, como lo dije en el comienzo, que te haya sido de gran ayuda. Gracias. Primera pregunta. ¿Qué opinas sobre la idea de Nature Children? Nature Children me parece un proyecto interesante, en tanto ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños en edades tempranas, en el jardín, pues también ayuda como al analfabetismo, entonces es un proyecto muy interesante, además que al final entrega unos cuadernillos donde se ven todos los resultados que los niños tuvieron durante este tiempo. Segunda pregunta. ¿Crees que son importantes las enseñanzas de historia desde una edad temprana? Claro que sí, las enseñanzas de historia desde una edad temprana son muy importantes porque, como lo dice la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues, desde que los niños aprenden historia a una temprana edad, digamos los 7 años, es cuando los niños absorben más los conocimientos. Entonces creo que sí es necesario que desde temprana edad se les enseñe historia a los niños, y más la historia patria, que es una historia muy importante para saber pues en qué va el país, porque cuando nosotros crecemos ya como que no nos interesa mucho qué pasa en nuestro país. En cambio, si se les enseña desde niños, se les inculca que la historia es algo importante. Listo, cuarta. Si fueras un niño y estuvieras en el pasado, ¿qué harías para mejorar el futuro? Primero que todo, yo creo que regresaría al 9 de abril de 1948, día de la muerte de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los líderes políticos más importantes. Él quería lograr un cambio totalmente necesario en el país, no totalmente necesario en la política, primero que todo. Yo regresaría a esa fecha para evitar la muerte de él, para luego en un futuro como ahorita 2018, tener una política diferente, tal vez no tener una constitución como la que tenemos ahorita y tener unas leyes distintas. Tantas cosas que hubieran podido pasar
si la muerte de Gaitán no se hubiera dado. Entonces pues yo personalmente volvería a esa fecha, porque esa fecha es una fecha que marcó mucho la historia de nuestro país y pues es una fecha que políticamente, culturalmente, históricamente hablando, cambió mucho la sociedad de Colombia, cambió mucho la sociedad de Bogotá, cambió un país que confiaba en alguien, confiaba en el caudillo, y pues el caudillo ya muerto, nada que hacer, no se lograron los cambios que él quería. Entonces esa fecha para mí es muy importante y yo volvería a ese pasado para en un futuro tener de pronto una política y un país muy diferente. Y por último, es necesario saber de dónde vienes y como consecuencia saber a dónde vas. Claro que es necesario saber de dónde vienes y a dónde vas. Si hablamos en términos históricos, es necesario conocer la historia de nuestros ancestros para saber de dónde venimos, por ejemplo, de una tribu indígena, de si venimos de una mezcla entre españoles y afrodescendientes o venimos de África. Es necesario saber todo eso porque es parte de nosotros, nos acompaña durante todo el tiempo. Nuestros ancestros son importantes, digamos que también es importante saber para dónde vamos porque tenemos que tener unas metas claras en el futuro si queremos lograr un cambio en el país. Y yo creo que Nature Children apoya mucho en esto a los niños, entonces pues es un proyecto que nos enseña para dónde ir y de dónde venimos. De dónde venimos en tanto les enseña la historia y de dónde a dónde vamos en tanto pues también los pone a pensar en quitar ciertas cifras de analfabetismo. ¿Somos los colombianos parte del olvido histórico? Totalmente de acuerdo, los colombianos somos parte del olvido histórico en tanto nos enseñan la historia y no nos importa volver a repetirla. Por ejemplo, muchas personas que en el año 2014 no eran mayores de edad vieron cómo se votó por un presidente y unos años después van y votan por un candidato de ese mismo partido político. O sea, estamos condenados a repetir nuestra historia, estamos olvidando lo que pasa con el tiempo y le damos como esa justicia, algo que a una persona que no tenía esa justicia, entonces estamos olvidando nuestra historia, somos parte de ese olvido. Bueno, pues nuestro proyecto se llama Nature Children. En este proyecto la idea es que vamos a ayudar a los niños con analfabetismo por medio de actividades voluntarias que vamos a hacer a fundaciones y pues la idea es que ellos por medio de nosotros sepan el concepto de qué es el reciclaje. Entonces, pues ya más o menos conociendo todo esto, ¿qué te parece la idea de nuestro proyecto? Pues me parece muy buena porque el reciclaje es una de las medidas que debemos adoptar todos los ciudadanos porque de esa manera protegemos el medio ambiente y es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Listo. ¿Crees que es importante la enseñanza de la historia desde una edad temprana? Claro, porque estamos construyendo familias y los niños van creciendo y así se va formando una sociedad. Luego, si nosotros formamos desde pequeños a los niños, pues ellos más adelante van a tener un mundo mucho mejor y un futuro con una calidad ambiental mucho mejor que la que tenemos ahora. Ok. ¿Somos los colombianos parte del olvido histórico? Sí, no, porque... ¿Del olvido? Sí. Sí, porque... Si fueras un niño y volvieras en el pasado, ¿qué harías para mejorar tu futuro? Cuidaría muchísimo más la naturaleza, estaría pendiente de no botar tanta basura y estudiaría más como todas las técnicas y demás que hace muchos años están de reciclaje y las pondría en práctica desde mi casa y mi colegio. Listo. ¿Es necesario saber de dónde vienes para saber a dónde vas? Sí, no, ¿y por qué?
Claro, es importante porque así mismo, si nosotros sabemos de dónde venimos, podemos ser conscientes de nuestros errores y modificarlos para obtener un mayor y un mejor resultado. Gracias.